8:28 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad de todos los ecuatorianos, instituciones, gremios, ciudadanos en general, en pro de la recuperación de la paz, la seguridad y también de la recuperación de la institucionalidad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestras siguientes invitadas, la doctora Rudy Hidalgo, académica, directora de la Corporación Participación Ciudadana, y la colega periodista Thalía Flores. Les invitamos a un diálogo en este momento complejo, difícil, crítico. ¿Cómo logramos articular la unidad del país alrededor de esto que constituye una obligación, la recuperación de la paz? ¿Cómo lograr en estas condiciones de violencia que vive el Ecuador? Doctora Rudy Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Un saludo fraterno a Thalía y a quienes nos están escuchando la mañana de hoy. Yo quisiera partir, Miguel, diciendo que la unidad cada vez debe ser vista como un valor que fortalece la democracia y un valor que fortalece la convivencia social. Creo yo que alrededor del acuerdo, de la paz, justamente de la unidad, se puede recuperar el sentido de patria. Y me da la impresión que estos hechos tan violentos, dolorosos, por los cuales está pasando el Ecuador, está logrando despertar este sentido de patria. Hemos tenido varias manifestaciones de distintos sectores que están empezando a dejar ya sus apetitos electorales, por un lado, y por otro lado, también están tratando de apoyar, aunque sean contendores políticos, a las decisiones del presidente. Creo que hoy más que nunca tenemos que todos identificar cuál es el enemigo común. Participación Ciudadana viene diciendo desde hace años, Miguel, en este mismo foro. Hemos venido advirtiendo desde varios sectores. En tiempo electoral hemos venido advirtiendo sobre el peligro de la infiltración de capitales dudosos en las campañas electorales. Y ya decíamos hace casi 2 años que eso podría ser el inicio de un problema bastante grave que a futuro nos puede cobrar la paz, pero sobre todo la seguridad. Hemos venido advirtiendo también desde varios espacios que en los procesos electorales los actores políticos deben hacer un esfuerzo para unir sus voluntades y tendencias afines se sienten a conversar, demostrando a la ciudadanía que son capaces de representarnos en esa forma. Hemos venido hablando también desde hace mucho tiempo que el acuerdo político, los acuerdos, sociales, un proceso de concertación nacional alrededor de un tema común es importante. Y justo hace poco, antes de que salga esto, yo había mencionado inclusive en este foro de que lo que se debería ver es al crimen organizado como el enemigo común de todos y todas, porque el crimen organizado es un mal que realmente aqueja a tanta estructura social, daña el tejido social, familiar, por todos sus tentáculos que ostenta, que lo mejor que podría pasar en el Ecuador es que todos entendamos y comprendamos que eso tiene que ser erradicado. Desafortunadamente, hoy estamos viviendo lo que estamos viviendo, pero nos corresponde como ciudadanos no seguir aupando las diferencias, que todas las tenemos y está muy bien. Y que en los momentos electorales, cuando ya nos toca estar en elecciones, los actores políticos que con todo derecho tienen la posibilidad, y nuevamente digo, el derecho de concursar y de correr en elecciones y querer ser electos, en ese momento, pues el pueblo los elegirá de acuerdo a sus puntos de vista y a sus planes de trabajo. Pero hoy, en el día de hoy, lo que necesitamos es de poner estas actitudes, de poner las actitudes de contrariedad, las actitudes de crítica. Es bueno criticar, es bueno apoyar, pero a veces también siento que la crítica no aporta. Porque el tener una serie de críticas todo el tiempo, esto está mal, esto está mal, esto está mal, lo que realmente causa en la ciudadanía es desconsuelo, es desesperanza, y eso no podemos perderla. Nosotros somos un pueblo resiliente,
pasamos una pandemia tremenda, una pandemia que fortaleció las brechas económicas, sociales, digitales, y sin embargo hemos salido a flote. Esta ocasión no puede ser la excepción y nosotros desde Participación Ciudadana hacemos un llamado a todos los actores para reforzar en este momento el criterio de identidad nacional, el criterio de Estado y el criterio de unidad. Es difícil porque hemos vivido en un tiempo de polarización donde los actores políticos también han promovido la polarización, porque la polarización es útil para aquellos que quieren pescar al río revuelto y que quieren hacer pensar que la decisión, o más bien dicho, el país puede caminar en una vereda y la otra, y que no existen veredas o caminos intermedios, lo cual no es cierto. La sociedad civil que camina en el medio hace un llamado ahora por deponer esas actitudes y esos discursos polarizantes. Es difícil. Si usted me dice cómo lo empezamos y cómo lo hacemos, es los procesos más importantes en el mundo de diálogo político y de acuerdos de paz se han empezado o han iniciado primero con un acuerdo intrínseco de cada uno de los ciudadanos por apoyar lo que se tiene que apoyar. Y en este momento creo que es importante identificar un enemigo común, y el enemigo común es el crimen organizado. Y a partir de allí podemos ir levantando al país en base del apoyo a lo que se está haciendo. No podemos permitir que nos tomen o que terminen de tomar estos grupos irregulares los espacios públicos, que nos dejen, nos impidan trabajar. Y yo creo que hay que apoyar las acciones que las Fuerzas Armadas y las acciones del orden, la policía está haciendo, se la están jugando en las calles. Y también apoyar, ¿por qué no decirlo?, al presidente de la República, que mal está allí, fue escogido por el pueblo. Y este momento necesita apoyo. El apoyo internacional se está haciendo efectivo, la Asamblea Nacional está apoyando, los actores disidentes y contrarios a él han bajado las armas, y yo saludo eso, y se están poniendo inclusive a las órdenes para ayudar. Yo creo que eso es valioso, porque eso habla de querer recuperar el sentido de nación, el sentido de patria y el sentido de democracia, Miguel. Doctora Rudy Hidalgo, las diferencias de ideas son saludables en democracia, pero en esta hora donde se requiere la unidad, no caben, por ejemplo, patrocinar o la mentira que se difunde a través de redes sociales, o por otro, la generación de odios por disputas políticas. ¿Cómo lograr unificar estos criterios más allá de las diferencias, insisto, saludables en democracia? Hoy estamos viviendo una hora compleja en el Ecuador. Yo creo que tal como están las cosas, yo creo que el criterio público, el apoyo social, el apoyo, digamos, emocional de alguna manera que se puede dar desde la ciudadanía a las acciones que están tomándose son valiosas. Y por otro lado también creo que nosotros tenemos ya que rechazar aquellas intenciones de polarización. No es posible que en este momento en redes sociales haya actores sociales, políticos o que se dicen ser líderes de opinión que están dale que dale, critica y critica, tratando de poner en contra o dudando en duda de las acciones que se están tomando. Es bonito actuar detrás de una computadora y es tranquilo y es cómodo actuar detrás de las teclas de un WhatsApp o detrás de las teclas de un X o ex Twitter. Pero otra cosa debe ser mucho más difícil, estar enfrente de todo un aparataje y una estructura criminal que está amenazando al país entero y tener sobre sus hombros la responsabilidad de acabar con eso. Entonces yo sí hago un llamado de tregua. Necesitamos una tregua, no sé, una tregua de redes. Aquellos líderes de opinión que sí, muchas veces tienen razón, pero ya no queremos escucharles polarizando a los demás, insultándose en redes sociales con unos a otros. Hay muchos troll centers, estamos viendo, nosotros todos monitoreamos eso, usted sabe, y es evidente cómo están activos troll centers increíblemente dedicados a generar más caos,
a replicar estos criterios polarizantes, a replicar estos criterios de división, a replicar estos criterios de crítica. Y yo creo que ya habrá momento de poner las cosas en su lugar, criticar y hacer un balance justo, necesario, objetivo y en derecho de todas las decisiones que se está tomando. Pero hoy no hacemos nada y no aportamos en nada si salimos a criticar un decreto, lo que han dicho, lo que no han dicho, porque además estamos mezclados y viviendo en una serie de noticias falsas que no sabemos qué mismo es la realidad. Entonces lo que corresponde en este mismo momento es objetividad, es un poco de generosidad, y tampoco hay gente que yo veo asustada, porque líderes de opinión son, como se dice, no se miden, ¿no es cierto? No se miden. Y hablan y salen a decir a medio minuto y después ya se sabe que no ha sido así y no son capaces de rectificar y dejan ahí botada un molón de criterios adversos y que llaman a la polarización. Y detrás de ellos están cientos de troles que replican, se pelean. Por favor, creo que a nosotros como ciudadanos nos corresponde en este momento plantarnos en la idea y en el concepto de patria, en una patria que necesita paz y unidad. Y aquel que quiere unidad tiene que denostar la polarización en este momento y pensar que llegará el momento de poner las cosas en su sitio, e inclusive para quienes tienen intereses electorales legítimos, repito, legítimos, que esperen el momento del proceso electoral para discutir sus tesis y argumentos como tiene que ser. Si no lo hacen, quizá no tengamos patria, Miguel, ni siquiera para tener más adelante un proceso electoral. En eso tenemos que pensar. Bienvenida a la colega periodista Thalía Flores. Le invitamos para hacer estas reflexiones. ¿Cómo logramos la unidad en un momento crítico, complejo, difícil, en donde, como bien decía la doctora Rudy Hidalgo, hay que dejar este momento, estas polarizaciones, sino pensar en función, primero, de la paz, en función de la seguridad, en función de la recuperación de lo que requiere este Ecuador? Thalía, buen día. Buenos días, Miguel, y qué gusto estar con Rudy Hidalgo, a quien considero mucho y es además mi amiga. Y un saludo especial a la audiencia. Son momentos tan graves, son momentos tan delicados que lo que uno tiene es un dolor a veces inenarrable. Sentimos que la patria está siendo agredida de una manera infame. Y entonces los que le hemos querido toda la vida al Ecuador y todo lo que hemos hecho es servirle cada cual desde su área, y nosotros como periodistas diciendo siempre lo que ocurre y alertando sobre lo que ha pasado, creo que tenemos mucho más angustia porque como que se veía venir y muchas veces no se hizo caso, se desoyó. Yo recuerdo que inclusive uno de los últimos artículos al finalizar el año dije, hay que unirse, hay que apuntalar el país, hay que tomar decisiones serias y profundas y sin odio, sino pensando en el país, porque de lo contrario ya no van a tener ni siquiera qué país gobernar. Y a veces uno repite tanto eso que parece que cae en saco roto o la gente no toma en cuenta, ¿no? Sobre todo los que tienen poder de decisión en este país. Yo sí quiero destacar lo que ha hecho la Asamblea Nacional estos días, de unirse en torno al Ejecutivo, apoyar al presidente de la República, porque no solamente que sería incómodo, sería impresentable que alguien haga un cuestionamiento mientras la casa propia, la casa nuestra, está siendo invadida. Imagino que alguna gente tendrá experiencia, otros nos figuramos y otros hemos visto inclusive en una película, qué sé yo, cuando alguien está siendo agredido en su propio hogar, ¿qué hacen? Todos se unen, no empiezan a gritarse entre ellos, sino hay que desalojar primero al enemigo. Esa misma imagen es la que está viviendo el Ecuador. Nuestra casa, el hogar común, el territorio por el que han luchado generaciones. Hay gente con nombres propios desde la Constitución de la República y desde antes que le han forjado a esta patria. Y este momento está en riesgo esa unidad del país. No hablo solamente de las personas, sino la existencia misma, la supervivencia como un Estado, como una nación, como una república. Y sería impresentable, uso otra vez esa palabra,
y quedaría como un estigma para el futuro si es que este momento no cerramos filas en torno a una sola idea que existe, es habiendo sido declarado como enemigo prácticamente los grupos armados, habiendo sido declarados como terroristas, porque es un paso hacia arriba, un paso hacia adelante más vale, para que las Fuerzas Armadas puedan tomar acciones y decisiones urgentes. Y entonces lo que queda es invocar a que todos hagamos eso, desde el espacio en el que estemos. Yo creo que hay que ver cómo alguna gente intenta buscar este momento algún hilo del que asirse para buscar algún pretexto para deslegitimar las acciones. Esa gente debería ser identificada, pero más que nada deberían ser un poco puestas de lado por la avalancha de positivismo que tiene que haber. No es el momento para estar negativos. Esta sensación que tenemos de dolor y pesar porque no se hizo a tiempo las tareas y porque ya este momento ya no queda simplemente hablar del pasado, sino ver cómo salimos de esta situación. Yo creo que todos debemos unirnos. Yo sí he tenido, como es una imagen increíble, cuando ayer he escuchado a un dirigente europeo, un dirigente español, hablar de que esto viene por las acciones del neoliberalismo. Entonces uno dice, no es posible que haya gente que esté intentando distorsionar la historia que nosotros le hemos vivido, y que hay líneas que uno se acuerda, ¿no? Es la base de Manta, los radares, la ciudadanía universal, las dosis de consumo, todo eso. Pero este momento ya estamos, o sea, es como que ya este momento el diagnóstico ya está mal, los males ya fueron puestos, inoculados en el país, y sobre eso tenemos que levantarnos. Entonces yo estoy entusiasmada, por otro lado, Miguel, porque he visto esa acción increíble de la comunidad internacional, la respuesta de todos los países, los vecinos, Perú inclusive, que se choqueó cuando se enteraron de que tras el asalto a TC Televisión hubo bombas donde habían estado sellos de las Fuerzas Armadas de ese país. Brasil, Colombia, todos los países, Estados Unidos, que muy contundente, han hecho varias declaraciones y que inclusive han dicho que están en contacto permanente con el equipo de trabajo del presidente Noboa. El presidente del gobierno español fue tajante y hace una defensa de las instituciones democráticas. Y claro, desde China, desde Rusia hay comunicados, porque ellos saben que el crimen organizado es la mayor amenaza que vive la humanidad en este momento, porque es una guerra asimétrica frente al Estado, que tiene unas leyes y unos principios que respetar, y esta gente es desalmada, no le importa, se les está cerrando el negocio y van a patalear, y entonces nosotros somos las víctimas, los ecuatorianos, y seríamos torpes si es que, siendo las víctimas, nos separamos cuando tenemos que cohesionarnos, porque solamente unidos, para que el gobierno se sienta fortalecido, las Fuerzas Armadas totalmente respaldadas, la policía respaldada y toda la comunidad se sienta con fuerza, podemos hacer algo. Esto es una cosa muy grave, Miguel, y yo no te estoy contando a ti nada nuevo, porque tú durante toda tu trayectoria larguísima como periodista has analizado, has visto que esto se venía, y entonces es como que se anunciaba que el tsunami llegaría y nadie quiso, sino todo el mundo quiso seguir en la playa, no ponerse a buen recaudo, pero ya estamos. O sea, yo lo que quiero es hacer que quede el mensaje de que tenemos que obviamente no olvidar lo que pasó y los agentes que llevaron a esto, pero este momento ya está. Es como cuando le diagnostican una enfermedad a una persona y dice, no supo cuidarse, no hizo, ya, este momento encaremos. Estamos con el mal en el país y hay que hacer todo esto. Y mira, y uso esa alegoría porque voy a ir a lo del caso de la fiscal. La fiscal general, cuando hizo la denuncia del caso Metástasis, dijo, y todos le escuchamos, y van a venir acciones violentas porque se sienten amenazados, se sienten denunciados. Ahí está. Entonces, y aún así no tomamos prevenciones más firmes, más seguras. Y claro, poner controles en las cárceles ya vemos que es casi imposible. Algo hay que hacer. O sea, yo sí le pido al presidente de la República, al gobierno del Ecuador, me atrevo a decirle en tanto ciudadana de a pie,
junte a los mejores expertos en temas de seguridad del Ecuador, que hay muchísimos, y no va a dar los nombres porque me puedo olvidar de algunos, pero todos tenemos, son los que invitamos siempre los medios, son los grandes académicos, los grandes expertos que han pasado años estudiando esto y tienen una respuesta. Invíteles al Palacio y plantéeles que le den una propuesta. Y a ellos, y después júnteles con los expertos que vengan del exterior. Encaremos esto como con una junta médica ante un paciente que está en el estado más grave, pero le vamos a salir. Y esto es un cuerpo social, el Ecuador es nuestro, no tenemos otro país, y aquí tenemos que juntarnos. No quisiera que haya ningún nombre que en la historia sea repetido como que dio la espaldas o no se unió en el momento más grave que está viviendo el Ecuador. Eso implicaría, Thalía, unir esfuerzos, unir acciones y también invocar. Hay sectores que lastimosamente no terminan de entender. Bien citaba la doctora Rudy Hidalgo que usan las redes sociales primero para desinformar, y mucha gente cae en eso y reenvía cuando hay que confirmar en un momento tan complejo, con mayor razón, confirmar informaciones que hoy buscan sembrar este caos, esta desazón. ¿Cómo lograr también deponer esas actitudes y pensar en función de la paz? Ya es la sobrevivencia del país. Exactamente, mira, lo que estaba mencionando, y me alegro que Ruth mencionó ese tema. Cada uno tiene un arma poderosa en este momento, la comunicación está en manos de cada ciudadano, pero hagamos buen uso. Por eso es que yo digo que el periodismo va a pervivir siempre y se va a fortalecer cada vez más, porque las personas que son responsables, cuando les llega una información, inclusive de alguien conocido, de alguien muy cercano, de un familiar muy cercano, siempre valida con un medio de comunicación, con un periodista que tenga reconocimiento, con funcionarios que tengan reconocimientos, con académicos que tengan reconocimientos, y no difunde eso por el riesgo que existe de que seamos usados. Aquí el crimen organizado tiene más poder, tiene no solamente el poder del dinero, sino que con eso, al parecer, ha formado hacia esos bloques enormes que difunden fake news, y la gente a veces, sin un poquito de reflexión, hace caso a eso y difunde. Entonces ahí está la responsabilidad. Respiremos un momento, pensemos en que no le cambien nada a la vida si es que es el primero en difundir un video que después resulta falso y que algún rato le va a hacer sentir vergüenza de haber propalado una noticia que no solamente que no fue verificada, sino que fue engañosa porque fue falsa. Eso, haga un poquito de ciudadanía. Nadie en su casa va a proliferar nada, va a difundir nada que no sea verdad, porque ya es un chisme barato, y el Ecuador no está en una circunstancia, nunca debe estar. Siempre debe prevalecer la verdad y la información debe ser confirmada y verificada, pero en este momento tenemos todos los riesgos, porque si son capaces de dañar el cuerpo social del país, si son capaces de meterse en amplio espacio territorial, si han sido capaces de reclutar a niños, convertirlos en sicarios, ¿cómo no van a ser capaces de contaminar las redes sociales? Entonces nosotros no seamos blancos fáciles, blancos bobos a ratos al servicio de fines siniestros. Pensemos primero en el país, abstengámonos de reproducir esa información que no esté verificada y constatada, repito, y es muy fácil, porque simplemente hay que ir a las fuentes oficiales o esperarse un momento. No cambien nada la vida si pone ahora o pone dentro de 5 horas, pero en este momento el país está en riesgo y uno tiene que cerrar filas, inclusive desde eso, sobre todo desde la comunicación en la que podemos participar todos como ciudadanos. Vuelvo con la doctora Rudy Hidalgo. Con estas consideraciones de por medio está también una consulta popular en ciernes, como ha planteado el presidente, que precisamente abordaría temas urgentes como el fortalecimiento institucional, el respaldo a Fuerzas Armadas, policía y a la institucionalidad. ¿Cómo articular esto siendo prioridad? Esto que estamos viviendo en un estado de excepción también está en desarrollo y en manos de la Corte Constitucional está posteriormente la consulta popular. Perdón.
Así es, justamente uno de los temas que ha estado en el tapete de la discusión política en estos días ha sido los contenidos de la consulta popular. Un contenido inicial, ¿no es cierto?, de unas preguntas iniciales que fueron presentadas y otras preguntas adicionales que el presidente ha tenido pues y ha considerado bien adjuntar. Me parece que en ese contexto hay que ser prudentes también y esperar el balance que haga y el estudio que haga la Corte. Sin embargo, sí me parece que en las nuevas preguntas hay algunas que por seguro, me imagino yo que por seguro, si es que son aprobadas por la Corte, van a ser aceptadas por la ciudadanía, como el tema de la extradición y como los temas relacionados al fortalecimiento del involucramiento de las Fuerzas Armadas en controlar el orden público. En el mundo ideal, usted sabe que Participación Ciudadana tiene su leitmotiv en el tema de promover un sistema de partidos. Nos habría gustado, y sin el ánimo de criticar nuevamente, nos habría gustado idealmente que también hubiesen sido tomadas en cuenta aquellas preguntas orientadas a cambiar el sistema de partido, porque nosotros consideramos que el sistema de partido defectuoso es el origen y es la matriz de una serie de errores políticos y de errores sistémicos que se están viniendo cometiendo desde hace mucho tiempo y que mientras eso no se cambie, ¿verdad?, va a ser muy difícil que la realidad política de la actoría política cambie, tomando en cuenta que estamos nosotros a favor de la actoría política, pero una actoría política distinta. De todas maneras, las preguntas han sido reformuladas, o más bien dicho, han sido aumentadas otras preguntas, y yo creo que hay que esperar al análisis sesudo de la Corte Constitucional. Mientras tanto, Miguel, ya en el plano práctico, si usted me pregunta, en este caos y en este ambiente, ¿qué más toca hacer a la ciudadanía para apoyar y para generar muestras de unidad? Sería interesante, y me atrevo a ponerlo sobre este foro, que el presidente Daniel Noboa convoque a una mesa de concertación, no para que tome decisiones, sino simplemente para que la gente desde sociedad civil, academia, representada en esta mesa de concertación, pueda manifestar su apoyo público. Ya lo hemos hecho, ya se lo ha hecho la comunidad internacional, que ha sido muy valiosa, son muy valiosos esas manifestaciones, pero quizá le ayude a él desde donde está, demostrar también que tiene el apoyo popular, que tiene el apoyo de los otros sectores, que estamos siempre allí, obviamente, pero que quizá en una mesa de unidad, en una mesa de concertación, la generación de un espacio de esa naturaleza dé pie a futuro, de una visión a futuro, de una señal a futuro, que el Ecuador solamente puede ser salvado y peleado si todos nos unimos, Miguel. Efectivamente, y hay un fin común, la paz, la seguridad. Y esto pasa por algunos andariveles, uno de ellos, la reforma, cuyo canal sería la consulta popular, doctora Hidalgo. Así es, uno de los canales importantes, como usted sabe, de democracia directa, es justamente preguntar al pueblo, ¿no es cierto?, al soberano, ciertos temas de interés nacional y algunos temas obviamente ahora urgentes a la luz de lo que está sucediendo, y para probar, digamos, y para pedir el respaldo popular. Yo creo que esa podría ser una oportunidad enorme que el presidente Noboa pudiera tener y que la ciudadanía pudiera además unirse alrededor de las preguntas que crea conveniente, que son importantes para salvar al Ecuador de estas garras. Y yo creo que una de esas es la tradición, otra de esas también es algo que es importante. Yo estaba escuchando la entrevista anterior y coincido obviamente con los análisis de los expertos. Nosotros hemos considerado, Miguel, que ese concurso de la elección de jueces debe no suspenderse, debe eliminarse y debería volver de cero, debería volver nuevamente a constituirse un nuevo concurso apadrinado, seguido, acompañado por veeduría ciudadana calificada, expertos, por supuesto, pero más que expertos, Miguel, creo que es importante que a cargo de ciertas decisiones trascendentales empiece a estar gente idónea de honestidad, idónea de transparencia. Estamos plagados de gente con títulos, con sobretítulos, que muchas veces han sido infiltrados y que ahora están en la cárcel. Necesitamos idoneidad moral,
reserva moral a cargo de estas decisiones importantes, y para cambiar todo y cambiar la justicia necesitamos que ese concurso vaya a cero y que ese concurso reviva, renazca, acompañado de otra gente distinta, gente proba, de reconocimiento a nivel nacional, si es posible, Miguel. Claro, si no acompaña la justicia, de nada sirve la tarea de la fuerza pública. Talía Flores, decíamos que en este momento hay una prioridad, la unidad nacional en busca de la paz, pero también hay hechos colaterales que están planteando y que deberán definirse. Puede estar en un segundo plano, pero no podemos perder de vista como la consulta popular. ¿Qué piensa Talía respecto de esto? Decía Ruth, el tema del concurso de jueces, por ejemplo. Si tanto criticamos a la justicia, hay que enderezar los procesos. Así es, Miguel, yo también coincido, y es más, he repetido varias veces, he escrito varias veces diciendo que ese concurso está deslegitimado de origen y que debería obviamente eliminarse. Creo que este momento, después del caso Metástasis, ya no tenía sentido que siga adelante el concurso, pero tiene que concretarse. Y también estoy de acuerdo porque lo planteamos cuando Guillermo Lasso iba a hacer la consulta popular, que tendría que unir a todos los partidos políticos. Nunca logró él, pero por ejemplo, porque a veces los gobernantes más fácil es disgustarse y pelearse y crear eso que los cientistas hablan siempre de la construcción de un enemigo, pero yo creo que más difícil, aun cuando siendo fácil este momento, la coyuntura, es invocar a todos. Yo sí pienso, por ejemplo, me encantaría visualizar la presencia de dirigentes políticos en el Palacio de Gobierno. Este momento el presidente Noboa tiene un respaldo extraordinario. La última cifra que tenía, imagino que está actualizada, es de 70% antes de estos hechos. Yo creo que este momento debe estar muchísimo más. O sea, está arropado por el país. ¿Por qué esa altura de miras que se necesita para llamar a la dirigencia política, inclusive a los que creen contradictores políticos, sobre todo a ellos, y cuando lleguen las preguntas ahí a la respuesta de la Corte Constitucional, decir, bueno, y me imagino que no va a aprobar todas las Corte Constitucional, la verdad que no conozco cómo resolverán, ellos hacen control constitucional, y allí definir exactamente, porque son temas urgentísimos. A mí me gustó la sensibilidad de incluir, por ejemplo, la extradición, y también yo siempre tengo que hacer acuerdo, Miguel y Ruth, porque es parte también de lo que es la pedagogía colectiva que tenemos que hacernos, es que los ecuatorianos votaron mayoritariamente, nosotros creo que personalmente no, en contra de la extradición. Imagínense si había estado vigente la extradición ahora, quizá no se habían fugado los que se fugaron y habrían estado fuera, y entonces también la sociedad tenemos que enmendar para que no nos arrepintamos como ahora de no haber apoyado la extradición, que ahora sí hay que apoyar. También es parte del contexto global de enmiendas que tenemos que hacer todos los ciudadanos, y este momento rescatar al Ecuador. Pero está en manos del presidente este momento hacer eso, consolidar la unidad, que es lo primero que se hace pues en una guerra, en cualquiera, no digamos en esta guerra simétrica con un enemigo visible y al mismo tiempo invisible, porque están metidos por todo lado. Y entonces no es una guerra convencional donde hay ciertas cosas que se sabe cómo operan. Inclusive estos tienen apoyo también desde varias partes del mundo, porque están ahí la mafia transnacional. Convoque a la unidad, convoque físicamente inclusive, para que haya esa foto que hace años no ha visto el Ecuador, de la dirigencia política unida en Carondelet, que es la sede del gobierno, la sede de la representación del pueblo, y llame, y para que todo el país ayude, e inclusive la consulta popular tenga toda la garantía de que va a tener un extraordinario respaldo, pero planteando exactamente, imagínate que incluyó la cuestión de la extinción del dominio, que es una clave para también este combate que estamos viviendo, pero lo de los jueces es fundamental. Ahí mismo podría haber un pronunciamiento categórico y determinante, porque no es posible, pues, y el presidente denunció que hay casos de estos tipos, uno de ellos ahora fugado, que una jueza le dio 3 o 4 veces, creo, la libertad. Eso tiene que terminar. Los jueces y los fiscales también tienen que entender eso, lo que se ha dicho, lo que hemos dicho, que si siguen así, si es que no actúan conforme a derecho, conforme a la ley, aplicando la justicia, no va a haber patria que gobernar, que decidir, y realmente perdido el país.
Esto no puede ser un Estado fallido, porque a lo mejor ya nadie nos podríamos quedar en paz. Bien, quiero recoger lo que han señalado tanto Rudy Hidalgo cuanto Talía. Esta es la hora de la unidad y está bien, hay que dejar de lado posiciones que luego se pudiera retomar. El presidente que está liderando esto, bien decía Talía, debiera convocar a los diferentes sectores, no solo políticos, expertos en seguridad, para reconstruir esta política y enfrentar. Este es un momento inédito en la historia ecuatoriana que amerita sumar y multiplicar esfuerzos. Aquí no puede haber espacio para la crítica en una política donde debiera demostrar unidad. El combate al terrorismo y a la delincuencia organizada. Aquí no queda otra alternativa. Y por ello, lo importante que ha sido reivindicar la unidad nacional y la unión de todos los ecuatorianos, las élites, los dirigentes de todos los sectores, los políticos, sumar esfuerzos en esto, con la convocatoria del presidente de la República. Quiero agradecer el aporte siempre valioso de la doctora Rudy Hidalgo y de la colega periodista Talía Flores esta mañana. Que todo sea por el país y por la unidad nacional. Gracias, Ruth. Gracias, Talía. Gracias, Miguel. Gracias, Ruth. Un saludo a la audiencia. Gracias a las dos. Chao. Buenos días. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Y como corolario decirlo, estamos en la obligación de sumar esfuerzos, de multiplicar esfuerzos a fin de recuperar la paz a través de la unidad nacional de todos los sectores. Aquí están llamados todos los sectores porque el bien mayor es la paz, la tranquilidad. No podemos perder porque cuando se lo pierde solo se añora. Cerramos la jornada de entrevistas. Les recomendamos, ya viene en ExaFM, el show de la papaya, y les deseamos un feliz jueves a todos. Y una recomendación final: verifiquemos las informaciones y no reenviemos o caigamos en lo que sucede a momentos con la desinformación tan mala, tan dañina en el Ecuador. Muy buen día, felicidades a todos. La revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. Paga el impuesto predial con tus tarjetas Diners Club. Recibe el 10% de descuento del 1 al 15 de enero de 2024. Además, difiere hasta 12 meses. Págalo en línea a través de www.dinersclub.com.es/impuestos. Diners Club, tu mundo sin límites. Aplican condiciones. Descuento sujeto a las condiciones de cada municipio. Fin de espacio promocional y publicitario. Hasta aquí las noticias, las entrevistas y el análisis. La revista de Opinión Democracia vuelve mañana a la búsqueda de la verdad.